Continuación se presentará el experimento titulado Aplicación de condicionamiento operante cuyo abisinio cobaya. Pero primero que todo debemos saber qué es el condicionamiento operante. Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta humana en su relación con el medio ambiente. Es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que aumente o disminuya la probabilidad de que se repita esa misma respuesta. Por otra parte, nos encontramos con lo que es el refuerzo, el cual es un estímulo posterior a la respuesta que genera un aumento en la frecuencia de la conducta. Esta se divide en dos: refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo es la presentación de un estímulo agradable tras la conducta, y el refuerzo negativo es la retirada de un estímulo negativo tras la conducta. También nos encontramos con lo que es el castigo. El castigo es un estímulo de naturaleza adversa para aquel individuo que genera una disminución de la expresión de la conducta, y esta se divide en castigo positivo y castigo negativo. El castigo positivo es la presentación de un estímulo desagradable o adversivo después de la conducta para evitar que ocurra. Y el castigo negativo es la retirada de un estímulo agradable para evitar que se repita la conducta. Por otra parte, nos encontramos con lo que es las diferencias que existen entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, de las cuales destaca que el condicionamiento clásico se basa en comportamientos involuntarios, los cuales son pensamientos, emociones y sentimientos, pero el condicionamiento operante es el proceso de condicionamiento que se produce en función de las consecuencias posteriores. Experimental. El proyecto que se tomó como referencia se trata del condicionamiento operante en ratas para el recorrido de un laberinto de rutas modificables empleando el seguimiento de señales. Los principales estudios del comportamiento empleado en roedores ha sido a través de la utilización de laberintos, los cuales han facilitado en la psicología el estudio del carácter, inteligencia en animales y humanos, la motivación, el aprendizaje y la memoria. Según Gutiérrez en 2007, el papel del laberinto como una herramienta de investigación ha sido muy importante en la creación de teorías de aprendizaje. Personajes como Smalley y Klein han demostrado el valor de los laberintos como instrumentos y el de las ratas como sujetos experimentales, los cuales serían un factor determinante en la creación de nuevas teorías. Los estudios contemporáneos en psicología del aprendizaje, como neurociencias, emplean actualmente el uso de laberintos, desde el corredor simple, que se utiliza en el estudio del valor incentivo de los estímulos, hasta los estudios conductuales y neurobiológicos de memoria espacial y aprendizaje, utilizando laberintos radiales, de agua, en cruz, de Barnes y otros. ¿Cuál fue el objetivo de este proyecto? Provocar en las ratas una asociación entre una textura específica y la obtención de alimento mediante un proceso de condicionamiento operante, para establecer una relación entre la facilidad de aprendizaje objetivo de este experimento. La metodología giró en torno al cumplimiento del objetivo del experimento, el cual fue aplicar la teoría del condicionamiento operante en la especie cuyo abisinio, donde las variables fueron la dependiente, el tiempo que tardó el sujeto experimental en atravesar el laberinto, y la independiente, el alimento que se aplicó como estímulo, donde el reforzador positivo fue el alimento y el negativo se utilizó un instrumento, el cual fue la regla. De la primera a la quinta sesión se utilizó un programa de reforzador continuo, y a partir de la sexta se utilizó un programa de reforzador intermitente, donde el cobaya estuvo en ayuno 12 horas alrededormente. El sujeto experimental que se utilizó fue un cuyo abisinio o cobaya, que pesó 355 gramos, midió 23 centímetros de circunferencia y tenía 3 meses de edad. Para la obtención de datos se utilizó una bitácora para el registro diario de cada una de sus sesiones. Resultados del experimento. La tabla número 1 nos muestra los segundos recorridos por el sujeto experimental en el laberinto según el número de repeticiones, y tenemos un total de 29 repeticiones, donde la primera cuenta con un tiempo de recorrido en segundos de 170 y la última de 111. Sin embargo, en la sesión número 28, el sujeto alcanza el mínimo tiempo con 9 segundos.
Para calcular la curva de aprendizaje tomamos en cuenta los datos arrojados anteriormente. Encontramos que en este gráfico se presentan los segundos recorridos por el sujeto en el laberinto según el número de repeticiones. Entonces, de la primera hasta la número 29 se muestra un porcentaje de aprendizaje del 72,1%. Y la media se encuentra en 54,3 segundos, la mediana en 43,0 segundos y la moda en 60,5 segundos. En el gráfico 2 se puede observar el porcentaje de recorridos completos e incompletos por sesión. Se muestra una diferencia significativa en la disminución del margen de error a partir de la tercera sesión, para en la sexta eliminarse la cantidad de recorridos incompletos que el sujeto realizó. Por lo tanto, la sexta, la séptima y la octava sesión, en cada una de sus repeticiones, se contó con un porcentaje del 100% de recorridos completos. En la tabla número 3 se muestra el tiempo promedio en segundos por sesión. Entonces podemos observar que de la sección primera hasta la cuarta se muestra una diferencia significativa de la disminución en segundos. A partir de allí se establece una meseta que en la séptima sesión también muestra un declive y en la octava un incremento porcentual significativo de más de 10 puntos. Esto se debe a que al sujeto se le hizo cambio de programa de repetición continua a intermitente. Por lo tanto, en la última sesión, en una de las repeticiones, el sujeto aumenta el tiempo y se regresa buscando su alimento, que era el reforzador positivo, para seguir avanzando en el laberinto. A continuación se presenta una evidencia de uno de los últimos intentos realizados en la sesión número 8 de nuestro experimento. Como conclusiones o algunas observaciones que se pueden realizar a raíz de esta experiencia, podemos encontrar que para el grupo fue de aprendizaje positivo, significativo y también muy ameno. A pesar de presentarse algunos inconvenientes, logró alcanzarse el objetivo. Es importante destacar que, referente al experimento, debemos tomar en cuenta algunas variaciones significativas de tiempo en las últimas sesiones, por lo que se recomienda realizar un control riguroso de las variables para posteriores experimentos. Recordemos que la experiencia es la maestra más exigente, primero te pone a prueba y después te enseña la lección.